En una ciudad alemana, donde los vecinos aún se saludan por la calle y donde la palabra peligro rara vez forma parte del vocabulario cotidiano, una decisión motivada por la compasión estaba a punto de cambiarlo todo. Bergheim, Renania del Norte-Westfalia, otoño de 2019. Una comunidad de 60.000 habitantes donde los jardines bien cuidados y las calles tranquilas pintaban el escenario perfecto de la tranquilidad alemana. Era aquí donde Ingrid Weber, de 54 años, profesora jubilada de alemán, vivía su rutina solitaria pero aparentemente segura. Divorciada desde hacía 5 años, Ingrid había convertido su casa de 3 habitaciones en un refugio personal. Cultivaba orquídeas, leía novelas históricas en sus tardes libres y era conocida en el vecindario como la mujer que alimenta a todos los gatos callejeros, un título que llevaba con orgullo. Su vida era predecible, quizás monótona, pero cómoda. Hasta aquel lluvioso martes de noviembre. La llamada llegó a las 15:30, interrumpiendo su lectura vespertina. Al otro lado de la línea, una voz que cambiaría su vida para siempre. Ingrid, siempre has dicho que querías hacer algo significativo, dijo Klaus Hermann, coordinador de la ONG local Neue Hoffnung. Su voz transmitía una urgencia que hizo que Ingrid dejara el libro inmediatamente. Tenemos un caso especial. Un niño afgano de 16 años. Ha perdido a toda su familia en Kabul. Lleva semanas solo en el centro de acogida. Ingrid sintió un nudo en el corazón. Un niño, solo, traumatizado por la guerra. Necesita una familia temporal, Ingrid. Alguien que le ofrezca estabilidad mientras tramitamos su documentación permanente. Lo que Ingrid no sabía era que esa llamada no fue una coincidencia. Klaus Hermann la había elegido específicamente a ella. ¿Pero por qué? 3 horas más tarde, cuando Klaus trajo al joven a su puerta, Ingrid vio los ojos más tristes que había encontrado en su vida. Nasir Ahmad era delgado, medía poco más de 1,70, tenía el cabello oscuro y revuelto y vestía ropa que claramente no era suya. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros. Aún no habla mucho alemán, explicó Klaus, pero está aprendiendo rápido, es inteligente, educado. Solo necesita una oportunidad, Ingrid, una familia. Nasir permaneció en silencio durante la presentación, limitándose a asentir respetuosamente y murmurar «Danke», en un alemán vacilante, pero sus ojos contaban una historia de pérdidas inimaginables. O al menos, eso era lo que Ingrid creía ver. «Claro que puede quedarse», dijo ella sin dudarlo un segundo. «Tengo la habitación de mi hijo. Christian está en Berlín, en la universidad. Nasir puede usarla hasta que se establezca». La primera señal de alerta debería haber sido obvia. ¿Por qué Klaus eligió específicamente a Ingrid? En una ciudad con cientos de familias, ¿por qué ella? Klaus había mencionado casualmente que Nasir tenía una debilidad por las ancianas amables y que se sentía más seguro con figuras maternas. En ese momento, eso sonaba perfectamente comprensible. Un joven traumatizado por la guerra, huérfano, era natural que buscara una madre sustituta. Pero Klaus omitió detalles cruciales. No mencionó que Nasir había sido trasladado de 3 familias anteriores en solo 2 meses. No explicó por qué ninguna de esas familias quiso dar referencias sobre el joven. Y, lo que es más importante, no reveló que las autoridades de inmigración tenían cada vez más dudas sobre la verdadera identidad del supuesto refugiado. Esa primera noche, Ingrid preparó la habitación con el cariño de una madre que reencuentra a un hijo perdido. Sábanas limpias, una pequeña mesa de estudio, algunos libros de alemán básico e incluso fotografías de paisajes alemanes para hacer el ambiente más acogedor. Cuando le mostró la habitación a Nasir, él reaccionó con una gratitud que parecía genuina.
Muchas gracias, Frau Weber, dijo en un alemán entrecortado, con los ojos brillantes de lágrimas. Usted me salva la vida. Era justo lo que Ingrid necesitaba oír. Tras años de soledad, tras un doloroso divorcio que la había dejado cuestionándose su valor como mujer y como persona, tener a alguien que realmente la necesitaba la hacía sentir útil de nuevo, especial, necesaria. Ingrid no se dio cuenta de que la estaban estudiando. Durante esa primera semana, Nasir fue el refugiado perfecto. Se levantaba temprano, ayudaba con pequeñas tareas domésticas, mostraba un interés genuino por aprender alemán. Ingrid lo llevaba al supermercado y observaba cómo reaccionaba con aparente asombro ante la abundancia de productos. Una reacción que ella interpretó como la sorpresa natural de alguien procedente de un país devastado por la guerra. Contaba historias sobre su familia perdida en Kabul, su padre que trabajaba como traductor para las fuerzas internacionales, su madre que enseñaba a los niños en secreto, arriesgando su vida bajo el régimen talibán, su hermana menor que soñaba con ser doctora. Cada relato era contado con lágrimas en los ojos e Ingrid sentía que su corazón se rompía y se reconstruía con cada palabra. Mi familia. La mataron porque mi papá ayudó a los soldados alemanes, decía Nasir, con la voz quebrada por la emoción. Yo huí, no pude ayudar, no pude salvarlos. Era una historia perfecta, demasiado conmovedora para cuestionarla, demasiado específica para parecer inventada, y conectaba directamente con la conciencia alemana sobre la responsabilidad internacional. Pero por la noche, cuando Ingrid dormía profundamente en su habitación, Nasir exploraba la casa con la familiaridad de alguien que ya lo había hecho muchas veces antes. Revisaba cajones, probaba cerraduras, memorizaba rutinas. No buscaba tesoros, buscaba debilidades, vulnerabilidades, oportunidades. La tercera señal de alerta apareció cuando Christian, el hijo de Ingrid, llamó desde Berlín para conocer al nuevo inquilino de la casa. Durante la videollamada, algo en el comportamiento de Nasir molestó profundamente al joven de 22 años. «Mamá, ¿has comprobado bien su documentación?», preguntó Christian después de colgar. «Parece mayor de 16 años». «Estás siendo prejuicioso, Christian», reprendió Ingrid con una dureza inusual. «La guerra envejece a las personas. Mírale a los ojos. Son los ojos de un niño herido». Christian no estaba siendo prejuicioso. Estaba siendo observador. Nasir se había desviado durante la conversación, mencionando detalles sobre tecnología y cultura pop que no encajaban con su supuesto origen rural afgano. Cuando Christian le preguntó sobre Kabul, Nasir habló de barrios que habían sido destruidos años antes de su supuesta llegada a la ciudad. Pequeñas inconsistencias que pasarían desapercibidas para alguien emocionalmente involucrado, pero que llamaron la atención de un joven universitario naturalmente escéptico. Al final de la primera semana, Ingrid había tomado una decisión que sellaría el destino de ambos. Presentaría los papeles para convertirse en la tutora oficial de Nasir. «Te cuidaré como si fueras mi propio hijo», le prometió, tomándole las manos en un gesto que ella creía puramente maternal. Nasir sonrió con gratitud. Pero detrás de esos ojos tristes, algo frío y calculador brilló por una fracción de segundo. La trampa se había tendido a la perfección. La confianza establecida. La víctima identificada y seducida emocionalmente. Pero Nasir Ahmad no era quien decía ser, y sus verdaderas intenciones con Ingrid Weber iban mucho más allá de simplemente encontrar un hogar seguro en Alemania. La puerta que Ingrid había abierto con compasión se convertiría en la entrada a una pesadilla que nunca hubiera podido imaginar. Cuando la bondad humana se encuentra con la manipulación calculada, lo que parece ser amor
puede convertirse en la más cruel de las trampas. Diciembre llegó a Bergheim con nieve y una falsa sensación de magia navideña. Para Ingrid Weber eran las primeras fiestas de fin de año en las que no se sentía completamente sola. Nasir se había convertido en algo más que un refugiado acogido. Era el hijo que siempre había soñado tener de vuelta en casa. Pero cada gesto cariñoso de Nasir estaba calculado con precisión quirúrgica. «Frau Ingrid», le dijo una fría mañana, mientras preparaba café con una habilidad sorprendente para alguien de su supuesta edad. «Mi madre me enseñó que la familia no es solo sangre. Ahora tú eres mi familia alemana». Palabras como esas derretían por completo las defensas de Ingrid. Ella, que había pasado años sintiéndose rechazada tras el divorcio, por fin tenía a alguien que la valoraba. Alguien que la necesitaba, no por obligación, sino por genuina necesidad. Lo que Ingrid no se daba cuenta era que la estaban estudiando las 24 horas del día. Nasir había cartografiado meticulosamente cada detalle de la vida de su anfitriona. Sabía que recibía una cómoda pensión de 2.800 euros al mes. Descubrió que tenía una cuenta de ahorros de aproximadamente 45.000 euros, herencia de su madre, guardada para emergencias futuras. Observó que tenía pocos contactos. Su exmarido, que la llamaba esporádicamente, su hijo en Berlín, al que solo visitaba en vacaciones, y unos pocos compañeros profesores jubilados. Ingrid era la víctima perfecta. Financieramente estable, emocionalmente necesitada, socialmente aislada. En el centro de acogida, otras familias de refugiados comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre Nasir. Farid Hassan, un refugiado sirio genuino de 19 años, acudió a Klaus Hermann con preocupaciones específicas que deberían haber hecho saltar las alarmas por todas partes. «Ese chico afgano no habla pashto ni dari correctamente», informó Farid con creciente inquietud. «Cuando intenté hablar en nuestro idioma, cambió rápidamente de tema. Y las cosas que cuenta sobre Kabul, tengo primos allí, no se ajustan a la realidad». Klaus debería haber investigado inmediatamente. En cambio, decidió ignorarlo. ¿Por qué? Porque Klaus Hermann tenía sus propios problemas. La ONG Neue Hoffnung estaba sometida a una presión cada vez mayor para mostrar resultados positivos de integración. Cada caso de éxito, como el de Nasir, significaba más financiación gubernamental, más reconocimiento, más seguridad en el empleo. Cuestionar la identidad de un refugiado ya bien integrado podría abrir una caja de Pandora que Klaus no estaba preparado para afrontar. «Farid está celoso», se dijo Klaus a sí mismo. «Es natural que los refugiados más antiguos sientan envidia cuando otros consiguen rápidamente familias de acogida». Era más fácil racionalizar que investigar, una decisión que le saldría cara. Mientras tanto, en casa de Ingrid, Nasir comenzó la segunda fase de su plan: crear dependencia emocional mutua. «Frau Ingrid, ¿puedo contarle un secreto?», le dijo una fría noche de diciembre mientras veían juntos una película alemana en el sofá. Su voz transmitía una vulnerabilidad que hizo que Ingrid se volviera completamente hacia él. «A veces tengo pesadillas horribles sobre el día en que murió mi familia. Pero cuando estoy aquí contigo, las pesadillas se detienen». Ingrid se emocionó visiblemente. «Oh, mi querido niño, puedes contarme cualquier cosa. Estoy aquí para cuidarte. ¿Y si algún día tuviera que irme? ¿Si las autoridades dicen que no puedo quedarme?». Nasir dejó que su voz temblara ligeramente. «Eso nunca sucederá», prometió Ingrid, con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Haré todo lo posible para asegurarme de que te quedes. Aquí estás a salvo. Siempre lo estarás». Era exactamente la respuesta que Nasir quería oír.
El anzuelo estaba lanzado. Esa semana, movida por una determinación maternal que no había sentido en años, Ingrid buscó a un abogado especializado en derecho migratorio. El abogado Matthias Engel la recibió en su oficina con el escepticismo profesional de quien ha visto muchos casos complejos. Frau Weber, comprendo su compasión, pero los casos de tutela de menores refugiados requieren una documentación extensa. ¿Tiene todos los documentos de identificación del joven? Ingrid presentó los documentos que Klaus le había proporcionado, sintiéndose segura. Matthias los examinó con creciente atención, frunciendo el ceño en algunos momentos. Estos documentos parecen auténticos, pero hay inconsistencias extrañas. Las fechas no coinciden perfectamente con su llegada oficial a Alemania. Y este sello aquí, señaló una marca casi imperceptible, parece haber sido alterado. Ingrid sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué significa eso? Puede que no signifique nada. Los documentos de los refugiados pasan por muchas manos, a menudo se dañan o se vuelven a sellar durante el proceso. Pero recomendaría encarecidamente una verificación adicional con las autoridades de inmigración. Ingrid tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidió no hacer la verificación. «No quiero que Nasir se sienta cuestionado», le dijo al abogado, con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. «Ya ha sufrido suficiente trauma. Sigamos adelante con la tutela basándonos en lo que tenemos». Matthias negó con la cabeza, preocupado, pero procedió según lo solicitado por la clienta. Al fin y al cabo, ella estaba pagando sus honorarios. Era exactamente lo que Nasir había previsto. Nasir sabía que las víctimas emocionalmente involucradas elegirían proteger la relación en lugar de cuestionar las inconsistencias. Había observado a Ingrid el tiempo suficiente para comprender que ella valoraba más la armonía emocional que la verificación de los hechos. Esa noche, Nasir celebró internamente, pero también pasó a la siguiente fase: empezar a hacer pequeñas peticiones económicas. «Frau Ingrid», le dijo unos días antes de Navidad, con la vacilación perfecta de quien no quiere molestar, «sé que ya hace mucho por mí, pero ¿sería posible tener un teléfono para emergencias y para hablar con otros refugiados cuando me siento muy solo?» «Claro, querido. ¿Qué tipo de teléfono te gustaría? No tiene que ser caro. Cualquiera que tenga internet para que pueda estudiar alemán en línea». 400 euros después, Nasir tenía un teléfono inteligente de última generación. Pero el teléfono no era para emergencias ni para estudiar alemán. Era para coordinarse con otros miembros de su red, porque Nasir Ahmad no actuaba solo. En Nochebuena, mientras Ingrid preparaba una cena especial para que Nasir se sintiera en familia, él estaba en su habitación enviando mensajes a Paweł Kowalski, un polaco de 34 años afincado en Colonia. Objetivo confirmado. Víctima completamente enganchada. Proceso legal de tutela iniciado. Acceso a cuentas bancarias en 3-4 semanas. ¿Procedemos a la fase 3? La respuesta llegó rápidamente, confirmado. Iniciar transferencia de confianza financiera, pero despacio, no quemar la gallina de los huevos de oro demasiado pronto. La verdad era más sombría de lo que Ingrid podía imaginar en sus peores pesadillas. Nasir no era un refugiado traumatizado, era un depredador profesional de 24 años, especializado en explotar a mujeres alemanas solitarias de mediana edad. Su verdadero nombre era Amir Khoury, nacido en el Líbano, con un pasaporte sirio falso y formación específica en manipulación psicológica. Había llegado a Alemania no como refugiado, sino como turista 2 años antes. Desde entonces había vivido con 4 familias alemanas diferentes, siguiendo siempre el mismo patrón mortal:
identificar a mujeres solitarias, crear dependencia emocional, explotarlas económicamente y desaparecer antes de que descubrieran la verdad. Ingrid Weber era solo su última víctima. Mientras ella envolvía los regalos de Navidad para el hijo que había ganado inesperadamente, Nasir planeaba meticulosamente cómo vaciar su cuenta bancaria en los próximos 3 meses. La fase 2 estaba completa. La confianza establecida, la dependencia emocional creada. Ahora comenzaría la verdadera explotación. E Ingrid no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Cuando la bondad se convierte en un arma contra nosotros mismos, descubrimos que los depredadores más eficaces son aquellos que hablan el lenguaje del corazón. Enero de 2020 trajo algo más que un nuevo año para Berghain. Trajo la tercera y más peligrosa fase del plan de Nasir Ahmad. Las primeras semanas, después de Navidad, habían consolidado su posición como hijo adoptivo emocional de Ingrid Weber. Ahora era el momento de sacar provecho de esa confianza ganada. Imaginen por un momento, han abierto su corazón, su casa, su vida a alguien que creían que necesitaba ayuda. Y esa persona está a punto de convertir su generosidad en su propia destrucción. Frau Ingrid, tengo que contarle algo muy importante, dijo Nasir una fría mañana de enero, con los ojos cargados de la tristeza que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. He recibido noticias de la Cruz Roja. Han encontrado a mi prima en un campo de refugiados en Turquía. Ingrid dejó la taza de café, inmediatamente conmovida. ¿Qué haría cualquier persona decente al enterarse de que un ser querido había encontrado a su familia viva después de tanta tragedia? Oh, querido, qué noticia tan maravillosa. ¿Tienes familia viva? Sí, pero... Nasir dudó dramáticamente, cada pausa calculada para lograr el máximo impacto emocional. Está enferma, muy enferma. Necesita una cirugía urgente, pero no tiene dinero. Y yo me siento culpable por estar aquí, seguro y bien alimentado, mientras ella sufre. Era el comienzo de la explotación sistemática. ¿Pueden ver la cruel genialidad detrás de esto? Nasir había estudiado a Ingrid el tiempo suficiente para conocer sus puntos débiles psicológicos. Ella se movía por la culpa por tener una vida cómoda mientras otros sufrían, culpa por haber fracasado en su matrimonio, culpa por no estar más presente para su propio hijo. Apelar a esa culpa era como pulsar un botón automático. ¿Cuánto necesita para la cirugía?, preguntó Ingrid, sabiendo ya que ofrecería ayuda incluso antes de escuchar la respuesta. La Cruz Roja dice que son 2.000 euros. Sé que es mucho dinero. Sé que ya haces todo por mí, pero ella es la única familia que me queda en el mundo. Los 2.000 euros se transfirieron ese mismo día. Dejen que eso cale por un momento. Ese mismo día, sin verificar, sin preguntar, sin una sola llamada para confirmar si esa prima existía siquiera. Ingrid se justificó a sí misma la transacción como una inversión en humanidad. Era dinero que había ahorrado para emergencias, y qué emergencia podría ser mayor que salvar la vida de la última pariente de su hijo adoptivo. Pero no había ninguna prima enferma. No había ningún campo de refugiados. Solo estaba Pavel Kowalski en Colonia, recibiendo otros 2.000 euros para la cuenta colectiva de la operación. La transferencia de dinero marcó un cambio sutil, pero significativo en la dinámica de la casa. Nasir, que había sido deferente y agradecido durante los primeros meses, comenzó a mostrar signos de posesividad y control. «Frau Ingrid, ¿habló ayer con su exmarido?», preguntó casualmente durante la cena, unos días después de la transferencia. «Sí, llamó para saber cómo te estás adaptando». «¿Por qué?». «No le caigo bien, ¿verdad?». Nasir forzó la vulnerabilidad en su voz.
Lo noto por cómo hablas por teléfono. Te pones tensa, irritada. ¿Quiere que me vaya? ¿Ven lo que está pasando aquí? La manipulación psicológica se vuelve más sofisticada, más dirigida. No, cariño, es solo que, bueno, tiene opiniones sobre todo. Siempre las ha tenido. Es una de las razones por las que nos divorciamos. Quizás sea mejor que no vuelvas a hablar con él, sugirió Nasir con delicadeza. Las personas negativas pueden afectar nuestra armonía en casa. Nuestra familia necesita protegerse de influencias externas. Era el comienzo del aislamiento sistemático. Los depredadores como Nasir saben que las víctimas aisladas son víctimas más controlables. Cada persona del círculo social de Ingrid representaba un riesgo potencial. Alguien que podría hacer preguntas incómodas, notar cambios preocupantes o sugerir verificaciones sobre el misterioso refugiado. Durante las semanas siguientes, Nasir llevó a cabo una campaña sutil pero eficaz para separar a Ingrid de sus contactos sociales. Cuando ella mencionaba planes para reunirse con antiguas compañeras de trabajo, él se ponía visiblemente ansioso y deprimido. ¿Vas a dejarme solo otra vez?, preguntaba con voz de niño abandonado. Cuando estoy solo mucho tiempo, vuelven las pesadillas. Recuerdo la noche en que murió mi familia. ¿Cómo podía Ingrid salir a reunirse con sus amigas sabiendo que estaba causando sufrimiento al joven traumatizado? Cada salida social cancelada era una victoria para el plan de aislamiento. El aislamiento social no fue el único cambio. Nasir también comenzó a mostrar un interés creciente por las finanzas de Ingrid, siempre con justificaciones aparentemente inocentes. Frau Ingrid, estoy aprendiendo sobre el sistema bancario alemán en la escuela, le dijo una tarde. ¿Puedo ver cómo organiza sus cuentas? Quiero aprender para ser independiente algún día. Y aquí es donde la historia toma un giro que no van a creer. Ingrid no solo le mostró sus cuentas, le enseñó las contraseñas. Mira, querido, esta es mi cuenta corriente, donde recibo mi pensión. Esta es la de ahorros, donde guardo dinero para el futuro. Y esta, abrió una tercera cuenta, es donde tengo el dinero de la herencia de mi madre. Es mi seguridad para emergencias reales. Nasir memorizó cada detalle, cada número, cada procedimiento de acceso. Literalmente lo estaban invitando a robar. En febrero llegó la segunda solicitud de emergencia. Frau Ingrid, ha pasado algo terrible, anunció Nasir al llegar a casa con lágrimas en los ojos. Me han llamado del campo de refugiados. Mi prima... La cirugía no fue suficiente. Necesita más tratamiento. Y ahora han descubierto que tiene una hija pequeña, mi sobrina, que también necesita atención médica. Se transfirieron otros 3.500 euros. Esta vez Ingrid dudó un momento. 5.500 euros en 2 meses era una cantidad significativa, incluso para alguien con su cómoda situación financiera. Pero cuando vio la genuina desesperación en los ojos de Nasir, sus dudas se disiparon. La familia es la familia, dijo, firmando la transferencia. Haremos lo que sea necesario. Pavel Kowalski se rió cuando recibió la notificación de la segunda transferencia. Este chico es un artista, le escribió a Nasir. 2 transferencias grandes en 2 meses, y ella ni siquiera ha preguntado por los detalles. Vamos a dejarla respirar unas semanas, luego pasaremos a la fase final. Pero alguien estaba empezando a hacer las preguntas adecuadas. Christian Weber, el hijo de Ingrid en Berlín, había notado cambios preocupantes durante sus llamadas semanales con su madre. Parecía más cansada, más ansiosa, y evitaba hablar de finanzas o planes futuros. «Mamá, ¿cómo están las cosas financieramente?», le preguntó directamente durante una llamada en marzo. «Todo está bien, querido. ¿Por qué lo preguntas? Últimamente pareces estresada, y he notado que ya no mencionas tus planes de viajar a Italia este verano».
Silencio revelador. Bueno, han surgido algunas emergencias con la familia de Nasir, nada grave. Situaciones en las que cualquier persona decente ayudaría. Christian Weber decidió hacer una visita sorpresa. El fin de semana siguiente se presentó en la puerta de su casa sin previo aviso. Lo recibió Nasir, que mostró un evidente malestar por la llegada inesperada. «Christian, qué sorpresa tan maravillosa», dijo Ingrid, pero Christian notó tensión en su voz. «Nasir, este es mi hijo del que siempre hablo». Durante las 48 horas que pasó en casa, Christian observó dinámicas que le alarmaron profundamente. Nasir era posesivo con Ingrid, interrumpía las conversaciones privadas entre madre e hijo y demostraba un conocimiento demasiado íntimo de las finanzas familiares. «Mamá, necesito hablar contigo en privado», dijo Christian antes de irse. «¿Sobre qué?» «Sobre cuánto dinero le has dado a este chico». La expresión del rostro de Ingrid reveló la verdad antes de que pudiera mentir. «Christian, no es asunto tuyo cómo gasto mi dinero», dijo a la defensiva. «Cuando son más de 5.000 euros en 3 meses, sí que me incumbe». Ingrid se quedó impactada. ¿Cómo sabía Christian la cantidad exacta? «¿Me estás espiando?» «Mamá, me preocupo por ti. ¿Y ese chico? Hay algo raro en él. Algo que no consigo identificar, pero mi instinto me está dando la voz de alarma». Era demasiado tarde para escuchar las alarmas. Ingrid había pasado el punto de no retorno emocional. Cuestionar a Nasir ahora significaría admitir que la habían engañado, que habían explotado su compasión, que la relación más significativa de los últimos años era una mentira. Era más fácil pelear con su hijo que enfrentar esa posibilidad. «Estás siendo cruel y prejuicioso», dijo ella, con una frialdad que Christian nunca había oído en la voz de su madre. «Nasir es parte de esta familia ahora. Si no puedes aceptarlo, tal vez sea mejor que limites tus visitas». Christian se marchó, sabiendo que había perdido a su madre por algo mucho más peligroso que la compasión mal dirigida. La había perdido por un depredador profesional que apenas estaba comenzando su fase de máxima explotación. Y lo peor aún estaba por venir. Imagínenlo por un momento. Han dedicado meses de su vida a salvar a alguien. Han abierto no solo su casa, sino también su corazón. Y entonces descubren que esa persona nunca existió. Imagen inicial. Una mujer de mediana edad sostiene un teléfono con manos temblorosas, mirando una habitación vacía que antes albergaba sus sueños de maternidad. Abril de 2020. Una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Era martes, 14:30 h. Ingrid Weber estaba en el jardín cuidando de sus orquídeas cuando sonó el teléfono. Una voz masculina con acento árabe le preguntó algo que hizo que su mundo se derrumbara. «Hola, ¿puedo hablar con Amir Khoury?» «Lo siento, creo que se ha equivocado de número. Aquí no vive nadie con ese nombre. ¿Está segura? Este número figura como contacto de emergencia de Amir Khoury, de 24 años, natural del Líbano. Llamamos desde el Hospital Universitario de Düsseldorf». Pausa. Respiración. 24 años, libanés, no 16 años, no afgano. «Señora, tenemos aquí a un joven que ha dado este número como contacto. Lo trajeron inconsciente tras un accidente de coche. ¿Qué harían ustedes en este momento? Cuando la realidad que conocían comienza a desmoronarse con una sola llamada telefónica». Ingrid colgó con las manos temblorosas. Amir Khoury, 24 años, libanés. Nasir Ahmad, 16 años, afgano. Las piezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Corrió a la habitación de Nasir, llamó a la puerta. Silencio. Usó la llave de repuesto. Vacío. No solo sin personas, vacío de existencia. Como si Nasir Ahmad nunca hubiera existido. Pero había algo que revelaría toda la verdad. En la basura, parcialmente escondida, una hoja arrugada, anotaciones manuscritas en inglés. Objetivo,
Ingrid Weber, 54 años, jubilada, emocionalmente vulnerable. Patrimonio, 45.000 euros, plus 2.800 mensuales. Aislamiento social, alto. Vulnerabilidades, culpa materna. Fase 1, completada. Fase 2, completa fase 3, 50 y 500 euros extraídos. Fase 4, acceso total a las cuentas, programado. ¿Se lo imaginan? Descubrir que no eran una persona ayudando a otra, eran una inversión, un objetivo, una marca a explotar. Ingrid leyó y releyó, incapaz de procesarlo. Llamó al hospital. El señor Amir Khoury falleció esta mañana a causa de sus heridas. Un momento. ¿Cómo era posible si acababa de desaparecer? La respuesta llegó cuando llamó a Klaus Hermann. Klaus, tengo que hablar contigo sobre Nasir. ¿Nasir? ¿De quién estás hablando? ¿Cómo que de quién? Nasir Ahmad, el refugiado que trajiste. Silencio. Ingrid, nunca traje ningún refugiado afgano a tu casa. Nunca hemos tenido ningún refugiado de 16 años en los últimos meses. El mundo se derrumbó. Pero tú llamaste, estabas en mi jardín. Ingrid, nunca te llamé. Nunca estuve en tu casa. Klaus Hermann realmente no tenía idea de lo que ella estaba hablando, lo cual significaba algo terrible. El hombre que se había presentado como Klaus no era Klaus. Ingrid había sido víctima de una operación coordinada. Al menos 2 personas, quizás más. Al día siguiente, la pesadilla se completó. En el banco, descubrió que no solo habían desaparecido los 5.500 euros que había transferido conscientemente. Su cuenta de ahorros había sido completamente vaciada. 45.000 euros, transferidos en pequeñas cantidades durante 2 semanas. ¿Cómo es posible?, le preguntó al gerente. Todas las transferencias fueron autorizadas con sus credenciales personales, señora Weber. Desde su computadora, con su contraseña. ¿Recuerdan cuando ella enseñó a Nasir sobre la banca alemana? Él lo memorizó todo, instaló un software espía, capturó cada tecla pulsada. Hay algo extraño, continuó el gerente. Varias transferencias a nombres diferentes. Pavel Kowalski en Colonia, Dmitry Petrov en Hamburgo, Alpine Consulting Services. Una red. No un delincuente solitario, una operación organizada. La policía trajo noticias devastadoras. Detective Kai Peters. Este tipo de delito se está volviendo común. Depredadores que se hacen pasar por refugiados para explotar la compasión alemana. Pueden recuperar mi dinero. Es poco probable. Las transferencias fueron técnicamente legales. Usted proporcionó sus credenciales voluntariamente. Probablemente ya hayan vaciado las cuentas. Y los autores probablemente ni siquiera estén en Alemania. ¿Entonces quedan libres? No exactamente libres, pero recuperar el dinero es casi imposible. Una semana después, la humillación final. Christian apareció con 2 hombres trajeados. Mamá, son del banco, sobre tu situación financiera. Los 45.000 euros robados incluían dinero utilizado como garantía de un préstamo para reformas. Sin sus ahorros, no podía pagar. Entendemos que ha sido víctima de un delito, pero eso no cambia sus obligaciones. Proceso de ejecución hipotecaria. En 6 meses, Ingrid había perdido sus ahorros, su casa, su confianza, su dignidad. Pero lo peor aún estaba por llegar. La investigación reveló que Nasir Ahmad, cuyo verdadero nombre era Mohammad Rashid, un tunecino de 26 años, ya lo había hecho antes, 7 veces, 7 mujeres alemanas similares a Ingrid, explotadas sistemáticamente, total robado, más de 200.000 euros, y Mohammad Rashid murió en un accidente en la autopista 3 días antes de la orden de arresto, huyendo a Francia con documentos falsos. El hombre que destruyó la vida de Ingrid estaba muerto. Ella nunca recuperaría su dinero, nunca recuperaría su casa,
nunca recuperaría su capacidad de confiar, pero esta historia apenas estaba comenzando, porque Mohammad Rashid no operaba solo, y la red que lo creó seguía funcionando. Cuando descubrimos que nuestra tragedia personal es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, el dolor se multiplica, pero también nace algo poderoso, la sed de justicia. Imagen inicial: una sala de investigación policial, mapas de Europa cubiertos de alfileres rojos, cada uno representando una vida destruida. Junio de 2020. La muerte de Mohammad Rashid no fue el final de esta historia, fue solo el momento en que la verdad comenzó a salir de las sombras. ¿Creen que ya han oído lo peor? Prepárense. El detective Kai Peters recibió una llamada que cambiaría su perspectiva para siempre. Al otro lado de la línea, la comisaria Elena Richter, de la División Internacional de Crimen Organizado. Peters, ese caso que estás investigando, Mohammad Rashid, acabamos de relacionarlo con algo mucho más grande. ¿Qué han descubierto? No actuaba solo. Tenemos pruebas de una red que involucra a 15 depredadores profesionales que operan en 7 estados alemanes, con conexiones en Polonia, los Países Bajos y Francia. 15 depredadores, 7 estados, 3 países. La operación tenía un nombre: Proyecto Mutter, Proyecto Madre. Imaginen la frialdad. Transformar el instinto maternal más básico, proteger, acoger, amar, en una herramienta de destrucción sistemática. Los documentos encontrados en el apartamento secreto de Pavel Kowalski revelaron la estructura completa. Era una empresa, literalmente, con jerarquía, territorios, cuotas mensuales. Escuchen bien cómo funcionaba esta máquina de destruir vidas. Nivel 1. Los operadores de campo. Jóvenes de entre 20 y 30 años, principalmente del norte de África y Oriente Medio. Cada uno recibía 3 meses de formación en alemán básico con acento convincente, cultura superficial de países en guerra, técnicas de manipulación psicológica, sistemas bancarios alemanes, hacking básico. 3 meses para aprender a destruir una vida. 3 meses para convertirse en la pesadilla de alguien. Nivel 2. Los facilitadores. Actores profesionales que se hacían pasar por empleados de ONG. El falso Klaus Hermann era uno de ellos. Tomasz Nowak, polaco experto en personificar a autoridades. Nivel 3. Coordinadores financieros. Pavel Kowalski operaba 47 cuentas bancarias en 6 países diferentes. 47 cuentas para blanquear el sufrimiento de decenas de familias. Nivel 4. El liderazgo. Dmitry Volkov, ruso de 45 años en Ámsterdam, el arquitecto de esta máquina de horror. Pero lo más aterrador es lo siguiente: eran científicamente precisos. Habían estudiado datos del gobierno alemán sobre tasas de divorcio por región, demografía de jubilados solitarios, patrones de donaciones a refugiados, vulnerabilidades psicológicas específicas de la generación de 1950-1970. Ingrid Weber no fue elegida al azar. Fue seleccionada de una base de datos de 400 objetivos potenciales. Los criterios: diabólicamente específicos: mujeres de 50 a 65 años, divorciadas en los últimos 5 años, hijos adultos distantes, patrimonio de 40.000 a 80.000 euros, historial de donaciones, actividad limitada en redes sociales, ciudades pequeñas. Ingrid obtuvo una puntuación del 97% en los criterios de vulnerabilidad. 97%. La conocían mejor que ella misma, antes incluso de poner un pie en su casa. Las revelaciones fueron aún más inquietantes. La red operó durante 3 años. Durante ese tiempo, 47 mujeres alemanas explotadas sistemáticamente, 847.000 euros robados. 23 víctimas perdieron sus casas, 7 intentaron suicidarse, 2 fueron hospitalizadas por crisis nerviosas, y lo documentaron todo. Fotografías de las víctimas sin su conocimiento.
informes psicológicos detallados, grabaciones de conversaciones privadas, puntuaciones de explotación, evaluaciones sobre cuánto podría rendir cada mujer. El expediente sobre Ingrid, 73 páginas, incluía fotografías de ella durmiendo, análisis de personalidad. La sujeto muestra un grave complejo de privación materna, vulnerabilidad óptima, horas de la tarde, cuando la soledad alcanza su punto álgido. Transcripciones de llamadas con Christian, obtenidas ilegalmente, extractos bancarios de los últimos 2 años. La conocían mejor que ella misma, dijo Peters, leyendo con creciente repugnancia. Pero lo más impactante estaba en los manuales de operación. Manual de explotación, maximización de la extracción financiera. 5 fases de compromiso emocional. Fase 1, compasión inicial, establecer la victimización, crear dependencia. Fase 2, integración familiar, convertirse en hijo, sustituir relaciones. Fase 3, explotación inicial, primeras peticiones, probar límites. Fase 4, acceso total, credenciales bancarias, supervisión. Fase 5, extracción máxima, vaciado completo, abandono. Ingrid fue procesada exactamente según este manual. Cada lágrima de Mohammad Rashid, cada historia, cada gesto cariñoso, todo ensayado, cronometrado, ejecutado según un guión profesional. ¿Por qué nunca fueron detectados? Dispersión geográfica en pequeñas ciudades, nunca más de 3 operaciones simultáneas por región, víctimas con poco apoyo social, explotación de las leyes de inmigración alemanas, aprovechamiento de la compasión cultural alemana. Lo más indignante, mantenían un salón de la fama de las mejores víctimas. Ingrid ocupaba el 3er lugar, puntuación de 94% de eficiencia. El sujeto proporcionó 45.500 euros en 6 meses con mínima resistencia. Excelente respuesta de manipulación emocional, recomendado para operadores avanzados. Cuando Richter le mostró estos archivos a Ingrid, ella se quedó en silencio durante 2 horas. Finalmente, ¿se burlaron de mí? Constantemente. Hay docenas de mensajes en los que Mohammad se burla de su ingenuidad patética y su desesperada necesidad de ser amada. La humillación final. No solo perdió su casa, sus ahorros y su confianza. Fue tratada como entretenimiento por delincuentes que documentaron cada momento de su degradación. Pero quedaba una pregunta. Si Mohammad estaba muerto, ¿quién más de la red seguía libre? La respuesta sería aún más aterradora, porque el proyecto Mutter no murió con Mohammad Rashid. Simplemente había evolucionado y encontrado nuevas víctimas. Cuando el sistema falla a quienes más lo necesitan, descubrimos que algunas heridas nunca cicatrizan. Pero también descubrimos la fuerza que nace del dolor compartido. Imagen inicial. Una mujer de mediana edad en un pequeño departamento sosteniendo una carta oficial. Al fondo, cajas aún por desempacar. Toda una vida reducida a lo básico. Diciembre de 2020. Un año después de que Nasir Ahmad entrara en la vida de Ingrid Weber, el invierno alemán trajo más que nieve a Bergheim. Trajo la brutal realidad sobre la justicia en un mundo sin fronteras para el crimen. Ingrid Weber estaba sentada en su departamento de asistencia social en Düsseldorf, leyendo 47 páginas que detallaban la destrucción sistemática de su vida. Y la noticia que ya esperaba, pero que aún así la devastó. Ningún criminal sería arrestado. La comisaria Elena Richter la visitó personalmente para entregarle el veredicto final. Frau Weber, lamento informarle que estamos cerrando oficialmente la investigación, pero han descubierto tantas cosas. Descubrir no es procesar. Richter llevaba consigo el agotamiento de quien ha pasado meses persiguiendo fantasmas internacionales.
Mohammad Rashid está muerto, Pavel Kowalski ha desaparecido, Dmitry Volkov nunca fue encontrado, probablemente ni siquiera sea su verdadero nombre. La red se había disuelto como el humo. En las 72 horas siguientes a la muerte de Mohammad, cuentas bancarias vaciadas y cerradas, apartamentos seguros abandonados, 8 operadores desaparecidos, equipos destruidos. Tenían protocolos de emergencia. En el momento en que un operador moría, toda la red se autodestruía. Profesionalismo criminal de nivel militar, ¿se lo imaginan? Una organización tan eficiente que podía desaparecer en menos de 3 días, dejando tras de sí solo vidas destruidas y preguntas sin respuesta. ¿Entonces ganan?, preguntó Ingrid con una rabia impotente que nunca había sentido. No exactamente impunes, pero efectivamente libres. La realidad de los delitos internacionales en el siglo XXI era esta: jurisdicción fragmentada, delito en Alemania, lavado de dinero en Polonia, delincuentes en los Países Bajos, documentos falsos en la República Checa. Cada país responsable solo de fragmentos. Burocracia paralizante. Las extradiciones tardan años. La cooperación internacional requiere montañas de papeleo. Mientras se tramita, los delincuentes se esfuman. Recursos limitados. La policía alemana no puede mantener equipos dedicados a perseguir a delincuentes globales por solo 50.000 euros. El sistema legal se creó para delincuentes locales, explicó Richter, no para redes que atraviesan continentes en cuestión de horas. Pero había otras víctimas que necesitaban saber la verdad. La investigación identificó a 31 mujeres alemanas explotadas por la misma red. Richter organizó una reunión en Colonia. 43 mujeres se presentaron. Ingrid nunca olvidaría aquella tarde. Imagen: una sala llena de mujeres de entre 48 y 67 años. Rostros marcados no por la edad, sino por la traición. Ojos que habían perdido la capacidad de confiar. Cada una tenía su versión de la misma historia. El joven y traumatizado refugiado, el convincente facilitador, las emergencias familiares, el aislamiento gradual, el agotamiento financiero, la desaparición. Se llamaba Ahmed, dijo una. Omar para mí, susurró otra. Yusef, añadió una tercera. Nombres diferentes, la misma destrucción. Margarete Schulz, de 61 años, perdió 38.000 euros y su casa en Münster. Petra Vogel, de 55 años, intentó suicidarse después de descubrir que su hijo sirio era un depredador profesional. Claudia Richter, de 58 años, fue hospitalizada por un colapso nervioso. Nos estudiaron como insectos, dijo Margarete con amargura. Sabían exactamente dónde apretar para quebrarnos. La reunión reveló algo inquietante. La operación continuaba. Tengo una vecina, relató Petra. Acogió a un joven iraquí el mes pasado. La misma historia, familia muerta, trauma, solo 17 años. La red había evolucionado. Nuevos nombres, nuevas identidades, mismas tácticas. ¿Cuántas de nosotras fuimos solo el comienzo?, preguntó Claudia. La pregunta resonó en la sala en un silencio sepulcral. Richter presentó datos aterradores, casos similares reportados en Francia, Bélgica, Austria. Siempre el mismo patrón. Siempre mujeres de mediana edad, solitarias, con recursos económicos limitados pero suficientes. Estamos lidiando con una industria, admitió Richter. No son crímenes aislados, una industria que transforma la compasión en ganancias. Pero algo poderoso nació de ese encuentro. Las mujeres decidieron formar un grupo de apoyo, no solo para procesar el trauma, sino para alertar a otras. Usaron nuestra bondad en nuestra contra, dijo Ingrid, encontrando fuerza en su voz. Pero esa misma bondad puede proteger a otras mujeres. Crearon la asociación Augen auf, ojos abiertos. Sitio web con casos reales, charlas en centros comunitarios, material educativo sobre señales de alerta.
6 meses después, Augen Auf había impedido al menos 12 casos similares. Mujeres que reconocieron los patrones a tiempo. Pero para Ingrid, el viaje personal estaba lejos de terminar. Marzo de 2021. Apartamento social en Düsseldorf. Ingrid miraba por la ventana una ciudad que ya no era su hogar. A los 55 años lo había perdido todo. Su casa, sus ahorros, su confianza, pero descubrió algo con lo que los delincuentes no contaban: la resiliencia. «Me quitaron mi casa», escribió en su diario, que se convertiría en la base de un libro. «Pero no me quitaron mi capacidad de alertar a otras personas». El libro, La puerta que no debería haber abierto, se convirtió en un éxito de ventas en Alemania. Cada ejemplar vendido, una advertencia. Cada lectora, una persona potencialmente salvada. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Dónde estaban los verdaderos delincuentes? Diciembre de 2021. Una investigación internacional descubrió algo impactante. Pavel Kowalski fue encontrado en Varsovia. No estaba preso, sino dirigiendo una empresa de consultoría migratoria, oficialmente legal. Extraoficialmente, conectando a jóvenes refugiados con familias alemanas generosas. La misma operación, legalizada. Dmitry Volkov nunca fue localizado, pero se rastrearon transacciones sospechosas hasta cuentas en Suiza, Luxemburgo y Malta. La red no había desaparecido, se había institucionalizado. Hoy, Ingrid Weber tiene 57 años. Vive en un pequeño departamento. Trabaja a medio tiempo en una biblioteca. Sobrevive con una modesta pensión. Pero todos los martes por la noche está en el centro comunitario de Düsseldorf, hablando a mujeres como ella sobre señales de alerta, sobre cómo los depredadores explotan nuestra mejor naturaleza. «Me destrozaron», les dice a las mujeres que la escuchan con total atención, «pero no me destruyeron, y ustedes tienen el poder de proteger a otras». Hasta la fecha, 127 mujeres alemanas han sido identificadas como víctimas de redes similares. Valor total robado, más de 2 millones de euros. Criminales detenidos, 0, pero mujeres alertadas por la historia de Ingrid y protegidas de estafas similares, más de 400. La historia de Ingrid Weber no trata sobre la justicia en el sentido tradicional. Trata sobre cómo transformar el trauma personal en protección colectiva, cómo convertir el dolor individual en fuerza comunitaria y cómo, incluso cuando el sistema falla, el coraje de una persona puede proteger a cientos de otras. Porque a veces, cuando no conseguimos justicia para nosotras mismas, aún podemos crear justicia para otras. Y tal vez esa sea la victoria más importante de todas. Imagen final. Ingrid de pie ante un público de mujeres. Ya no es la víctima solitaria de un pequeño departamento, sino una guerrera que ha convertido su cicatriz en un escudo para otras. La puerta que abrió por compasión trajo destrucción, pero la voz que encontró en el dolor puede salvar vidas para siempre, y esa es una victoria que ningún criminal puede robar.